Bueno, continuamos con la unidad 2, clase 4, ahora la segunda parte. Estábamos con la estructura del ADN. Creo que me faltó decirles que en el ADN no hay uracilo, no hay U, o sea, solo hay T y 6G. Bien, dijimos que la estructura se basa en dos polinucleótidos, en dos cadenas de nucleótidos unidos covalentemente, que se disponen en forma antiparalela entre sí y se unen por enlaces de hidrógeno entre las bases, entre A y T y entre C y G. Vale decir que no hay enlaces covalentes entre una y la otra de las dos hebras de la doble hebra de ADN. Formalmente, con las definiciones que hemos dado hasta ahora, una hebra es una molécula y la otra hebra es otra molécula. Lo que pasa es que las dos están fuertemente unidas por un número enorme de enlaces de hidrógeno, porque usualmente las cadenas de ADN son larguísimas, de cientos y miles de unidades nucleotídicas de largo, y más aún, y entonces la fuerza de todos esos enlaces de hidrógeno sumados, vamos a decir, es sumamente grande, ¿verdad? Pero no hay un enlace covalente entre una hebra y otra. Veamos lo mismo en una representación muy sencillita que hace énfasis en las bases y que lo que trata de mostrar es que todo esto encaja, la estructura de la doble hebra funciona si las dos hebras individuales oligo o polinucleotídicas están dispuestas en forma antiparalela, ¿verdad? 5', 3' para abajo, 5', 3' para arriba, ¿verdad? Y además encaja si A está enfrentado a T y si C está enfrentado a G. Donde yo enfrente A a G o A a C o A A, esto no encaja. Es como un juego de armar que no encaja. Bien. Este otro dibujo muestra un poquito más la forma de la doble hélice, porque por supuesto esas dos hebras individuales no están rectas, sino que están formando un doble helicoide donde unas se arrollan en relación a las otras, una se arrolla en relación a la otra. Lo que más importa, no me expresé muy bien ahí, pero bueno, ustedes saben lo que quiero decir, donde las dos hebras forman sendos helicoides y están uno, digamos, enfrentado al otro. Lo que importa acá de esta representación es que los esqueletos de azúcar fosfato, que como ya les dije son constantes, son siempre iguales, son repetitivos, quedan más o menos afuera, ¿verdad? Formando la parte más externa acá de la doble hélice. Y en cambio los pares de bases quedan adentro. Y además los pares de bases son chatos, son planos. No solo cada base es plana, sino que al aparearse con la base enfrentada, el conjunto es plano, como se aprecia acá, se aprecia acá, se aprecia acá en verde. Y los pares de bases quedan como si fueran los peldaños de una escalera de caracol, con los esqueletos azúcar-fosfato quedando como si fueran, digamos, la estructura, las ancas que se dice de esa escalera de caracol. En este video que está disponible para cualquiera en YouTube, que no lo voy a pasar ahora, ustedes pueden entrar y verlo porque tiene su propia explicación, hay un resumen de la estructura del ADN que es mucho mejor que lo que yo les puedo hacer mostrándole diapositivas y moviendo las manos y hablando. ¿Tá? Les recomiendo que lo miren. Bien, habíamos hablado de la secuencia. Pero habíamos hablado de la secuencia cuando pensábamos en una hebra oligo o polinucleotídica aislada. Pero ahora tenemos en el ADN dos hebras pegadas y donde además las bases son complementarias. Donde de un lado hay A, del otro lado siempre hay T, donde del otro lado hay T, de este lado hay T, de este lado siempre hay A y así. Entonces, la secuencia, que por supuesto tiene información, al estar en el contexto de una doble hebra apareada, complementaria, esa información está de alguna manera redundante. ¿Qué les quiero decir? Acá tenemos la secuencia de un pedacito, ¿verdad?, de doble hebra, ¿verdad? 5' a 3',
y la hebra complementaria tiene que estar antiparalela, por supuesto, porque si no esto no funciona. Revisemos, acá donde acá hay A, acá hay T, donde acá hay T, acá hay A, donde acá hay G, acá hay C, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esta complementariedad entre las dos hebras? Que si a mí me taparan una de las hebras, yo puedo deducir cuál es la secuencia de la otra. Cualquiera de las dos hebras que me escondan, yo puedo deducir fácilmente cuál es la secuencia de la otra. Entonces la información está redundante. O sea que basta con indicar en realidad la secuencia de una de las hebras, que es lo que usualmente se hace. Y siempre, siempre, siempre esa secuencia se escribe de 5' a 3', sin necesidad de que tengamos que explicitar el 5' y el 3'. Lo que está primero es 5', lo que está al final es 3'. ¿Tá? O sea que esta secuencia que aparece acá, ¿verdad?, nos indica, sin que haya posibilidad de error, la secuencia de este pedacito de ADN que en forma más completa lo representamos acá arriba, ¿verdad? Y más completo aún lo podríamos representar mostrando ya no el símbolo en una letra que representa cada núcleo base, sino que representando toda la estructura con los fosfatos, con los azúcares, pero sería muy engorroso, ¿verdad? Por eso es que se simplifica mostrando, esto me lo salté decir, se simplifica mostrando simplemente la letra que representa la base para decir la secuencia. Y cuando se trata de nucleótidos de doble hebra, en el caso del ADN, basta por la complementariedad de bases con dar la secuencia de una sola hebra y siempre esa secuencia se da de 5' a 3'. ¿Sí? Ahora, empezamos hablando de los nucleótidos, cómo se formaban, después fuimos al ácido desoxirribonucleico o ADN, que es el más famoso si ustedes quieren, y que está constituido en doble hebra, pero también está su pariente y antecesor en realidad evolutivamente más viejo en la evolución, el ácido ribonucleico o ARN. Y vamos a empezar a hablar del ARN simplemente haciendo la comparación con las cosas que ya dijimos del ADN. Entonces, una de las diferencias entre el ARN y el ADN es que donde en el ARN hay T, hay timina, en el ARN hay U, hay uracilo, que difiere solo, acá está el círculo rojo, difiere solo en que le falta un CH3, pero tiene la misma capacidad de apareamiento con la A, con la adenina, como ya les dije, la misma capacidad que tiene la T de aparear con la A. La otra diferencia es que mientras que el azúcar de 5 átomos de carbono en el ADN es 2-desoxirribosa, le falta el OH al azúcar en la posición 2. En el caso del ARN se trata de ribosa, o sea que hay un OH en la posición 2. Y por supuesto de allí vienen los nombres ácido desoxirribonucleico, porque tiene desoxirribosa, y ácido ribonucleico, porque tiene ribosa. La otra diferencia es que mientras el ADN natural, digamos, biológico, es de doble hebra, el ARN usualmente es de hebra simple. Usualmente. Y ahora vamos a ver eso que implica para la estructura del ARN, pero eso viene después. Y la otra diferencia es que por lo general las moléculas de ARN son más cortas que las de ADN. Al ser de simple hebra, de una sola hebra, el ARN, esta capacidad natural de apareamiento que tienen las nucleobases, de apareamiento por enlace de hidrógeno, vamos a decir que en principio está disponible, ¿no? O sea, estas bases igual van a tender a aparearse. Pero como no tenemos toda una estructura regular en doble hebra, se dan estos apareamientos de bases, vamos a decir, un poco caprichosos, usualmente dentro de la misma hebra, dentro de la misma molécula, ¿verdad? Porque siempre ocurre que hay por lo menos algunos tramos de la secuencia de estos ARN que son complementarios con otros tramos de la secuencia que se puede disponer en forma antiparalela con el primer tramo. Por ejemplo, acá
tengo G, C, A, U, C, G, ¿verdad? O mejor dicho, bueno, sí, puedo empezar de este lado, capaz que es más fácil. C, G, U, A, C, G. Y luego esta hebra da una vuelta y se dispone antiparalela con la primera. Y tenemos, leyendo al revés en este caso, si esto fuera de 5' a 3', esto sería de 3' a 5', tenemos la secuencia complementaria G, C, A, U, G, C, de manera que un pedacito de la molécula aparea consigo misma más adelante. Y así pasa en otras regiones. Y acá hay otro ejemplo de otra molécula, ¿verdad?, de ARN con otro conjunto de apareamientos de bases, ¿verdad? Siempre A aparea con U, C aparea con G. Y acá está otra molécula de ARN sencilla mostrada con una representación un poco más realista, digamos, con la tridimensionalidad que esto adopta. Entonces, las moléculas de ARN en general son de hebra simple. ¿tá? Esa hebra, a consecuencia de los apareamientos de bases que se dan entre diferentes regiones de la misma hebra, esa hebra no se encuentra absolutamente desplegada, sino que se pliega y se agarra, vamos a decir, sobre sí misma por apareamiento de bases, por enlaces de hidrógeno, y termina adoptando estructuras que terminan siendo más o menos compactas y más o menos definidas, que es algo, ¿cómo les voy a decir? Algo que es parecido a algo que después vamos a ver para las proteínas. Las proteínas son muy diferentes, pero igual esta idea de que un polímero se pliega sobre sí mismo y se pega, digamos, a través de interacciones no covalentes, en este caso enlaces de hidrógeno, ¿verdad?, para formar una estructura más o menos compacta, es algo que después vamos a ver con las proteínas. ¿tá? Y hoy por hoy se cree con bastante certeza que esta doble capacidad de ser parecido al ADN en cuanto a tener secuencias de nucleótidos con gran capacidad de almacenar información y parecido a las proteínas en el sentido de ser capaz de plegarse sobre sí mismo y adoptar diferentes tipos de estructuras tridimensionales, hizo posible que en la evolución el ARN existiera antes del ADN y las proteínas y que cumpliera las funciones que actualmente cumple el ADN y las funciones que actualmente cumplen las proteínas. Se habla del mundo del ARN, previo al mundo del ADN y las proteínas. Ahora, en este mundo actual del ADN y las proteínas, dominado, digamos, biológicamente por el ADN y las proteínas en el que estamos, el ARN igual es muy importante. Y vamos a ver que juega papeles en la biología intermedios entre el ADN y las proteínas, que es la información intermedia, el tipo de información intermedia entre el ADN y las proteínas. Esto lo vamos a entender a lo largo de este curso. Bueno, una pequeña pregunta. Dice, una muestra de ADN tiene en términos de bases un 30% de G, de guanina. ¿Cuál es su contenido de A? Bueno, entonces para contestar esta pregunta tenemos que pensar que si es una muestra de ADN es doble hebra, las bases están apareadas, si tiene un 30% en términos molares, ¿verdad?, de G, quiere decir que tiene un 30% de C, que es lo que está apareada con la G. Eso suma 60. Quiere decir que el otro 40% va a ser A y T. Y como A tiene que haber la misma cantidad de A que de T, tiene que haber la mitad de 40, el 20% de A. Y luego nos preguntan lo mismo, pero para una muestra de ARN. Y como el ARN no es de doble hebra y solo partes de la molécula están apareadas, hay partes que no están apareadas, no es posible deducir el contenido de C, por ejemplo, a partir del contenido de G, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta segunda pregunta es que no es posible deducirlo, que el contenido de U, por ejemplo, es lo que nos están preguntando, perdón, no sabemos cuánto podría ser, ¿verdad? Podría ser desde un 70% como máximo, o sea que solo fuera G y U, hasta, yo qué sé, 0% en principio, en teoría. ¿verdad? Bueno, seguimos en el próximo video.